En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una enseñanza que tiene que ver con los dones espirituales, el uso de los dones para ministrar. Quiero hablar acerca de cómo podemos hacer para llevar el amor de Dios que hemos recibido y compartirlo con otras personas. ¿Cómo podemos ser ministros eficaces para los demás? En una charla anterior habíamos visto cómo liberar el fluir de Dios, pero hoy quiero hablar acerca de los dones. Específicamente, comentarte que cada uno de nosotros, al ingresar al cuerpo de Cristo, hemos sido bautizados, injertados al cuerpo de Cristo, y la palabra nos enseña, como vamos a ver en un momento, que todos recibimos de parte del Espíritu Santo dones y capacidades, con un propósito, con un motivo muy definido, y es el de ser efectivos en nuestro trabajo, de llevar y extender el Evangelio a todas las naciones y de compartir con quienes están a nuestro alrededor el amor de Dios. Dios nos equipa porque Él tiene un propósito para nosotros. Si Él quisiera que nosotros no hagamos nada, ¿para qué nos da dones? ¿Para qué pone talentos? Y lo hace con todo creyente. Todo creyente está puesto en el cuerpo de Cristo con un propósito específico, con una unción especial de parte de Dios para llevar adelante este ministerio de reconciliación, este ministerio de llevar a la gente a encontrarse con el amor de Dios, y para eso nos da los dones y los talentos. He escuchado decir a personas que no es importante el tema de los dones, que más importante son los frutos o el fruto del Espíritu. Sin embargo, todo lo que Dios nos ha dado es importante. No podemos decir, mira Dios, este regalo que me das no es para este tiempo, o esto no es tan importante como esto otro, así que no lo acepto o no lo recibo. Seríamos ingratos y atrevidos al decirle a Dios que no necesitamos de algo que Él nos provee, porque Él sabe que justamente va a ser útil. ¿Por qué? ¿Es para nosotros? ¿Es para que nuestro ego se infle, para que seamos reconocidos, tengamos fama? No. Cuando Dios nos da los dones, nos da los talentos, Él está pensando en la gente. Él está pensando en aquellos que no tienen a Jesús. Él está pensando en aquellos que sufren. Y Dios entiende que con nuestras capacidades naturales nunca vamos a poder ser efectivos. Nunca vamos a poder llegar a las personas, porque esto es una tarea muy espiritual, muy profunda, muy fuerte, donde se quiebran ataduras espirituales, donde la persona tiene que ver realmente el poder de Dios en acción para que su corazón se abra a las verdades del Evangelio, como sucedió con Jesús, con los apóstoles, con los discípulos, con la iglesia primitiva y también con nosotros. Así que no menospreciemos los dones porque son muy importantes, y si Dios nos da esto, no tenemos que rechazarlos. Muy bien, pero tienen un propósito los dones, y es que seamos ministros eficaces para ministrar a los demás. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 4, verso 11, que dice: el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Y la expresión aquí, esta expresión de hablar conforme a las palabras de Dios, hace referencia al Antiguo Testamento cuando estaba el lugar santísimo, ¿te acordás? Ese lugar donde Dios, la presencia de Dios habitaba y nadie podía entrar a ese lugar, estaba separado por un velo, estaba el arca del pacto ahí adentro. Una sola vez al año el sumo sacerdote entraba para ofrecer expiación por los pecados del pueblo, pero era un lugar sagrado, era el lugar santísimo. Y dentro del arca del pacto estaba la palabra de Dios, o la tabla de los mandamientos que Dios le había dado a Moisés, que representa la palabra de Dios. Y a esto se le llamaba las palabras de Dios, algo sagrado, algo guardado, algo muy, muy especial. No eran palabras al pasar, era algo que era protegido y cuidado con esmero, con dedicación y con respeto. Así que cuando dice que hables conforme a las palabras de Dios, significa que tienes que hablar como el portavoz de Dios. En tu boca hay algo muy especial, algo muy guardado, protegido, poderoso. Por eso, cuando hablamos, tenemos que hacerlo justamente
como de parte de Dios. No estamos compartiendo una noticia, no estamos compartiendo un pensamiento, una idea, algo que nos parece. Tampoco esto nos tiene que causar temor, pero sí tiene que darnos valentía y osadía. Estamos compartiendo la palabra de Dios, no con temor, no pensando que vamos a ser rechazados, no pensando de que, bueno, es una opinión que tal vez enseñó el pastor o dijo tal hermano en la radio y yo trato de comunicar lo mismo, pero lo hago con miedo. No, mi querido amigo, mi querida amiga. La palabra de Dios es para compartirla con los demás, pero tienes que hacerlo con valentía, con osadía, con seguridad, como si estás hablando de parte de Dios, y en realidad es lo que estás haciendo. Continúa este versículo diciendo: el que sirve, que lo haga a través de la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los dones, cuando ministramos en los dones del Espíritu Santo, no es para orgullo personal, no es para tener algún tipo de remuneración de dinero o de bienes materiales, no es para levantar nuestro ego o adquirir fama, no, es para la gloria de Dios, ¿sí? Y también por el otro lado no tenemos que rechazarlos a los dones, decir que no son para este tiempo, porque justamente tienen el propósito de efectivizar nuestra tarea y que a través de nuestras vidas la gente vea la gloria de Dios y como en los tiempos de Jesús digan: wow, acá está Dios, nunca hemos visto cosas semejantes, transformaciones, milagros, cambios. Esto es lo que hace que la gente abra su corazón al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el que sirve, que lo haga con la fortaleza que Dios da, para que sea Jesucristo glorificado, o Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Lo que está diciendo es que tienes que servir a la gente, y no de acuerdo a tu propia capacidad, sino de acuerdo a la capacidad que Dios da. Uno de los aspectos trascendentales de la vida cristiana es que no solo somos nosotros los que hablamos a la persona y compartimos según nuestra capacidad algo que se nos ocurre, sino que es Dios mismo que está con nosotros, y no solo que está con nosotros, sino que vive en nuestro interior. Gálatas 2:20 dice, el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no soy yo, es Cristo fusionado conmigo, el que hace la obra, el que trabaja, el que se glorifica a través de mi ministerio, a través de mi vida. Esto es lo que enseña el apóstol Pablo, que él trabajaba más que todos los demás apóstoles, pero no él, sino la gracia de Dios en él. Entonces, cuando Dios, o cuando tenemos esta noción de que Dios está no en algún lugar por allí en el cielo, ocupado con un montón de cosas de cómo tratar de solucionar al mundo, y nosotros pobrecitos estamos aquí abajo tratando de hacer su obra, y bueno, no tenemos que tener esta actitud de lástima. Cada vez que compartimos la palabra, cuando te parás delante de una persona y le hablas del Señor, cuando orás por algún enfermo, cuando alguien te pide oración y estás por orar por esa persona o por esa necesidad, hacelo como que Dios mismo, Jesucristo mismo, lo está haciendo a través de tu vida. Porque cuando tenemos esta mentalidad, ¿sí?, de que Él vive en nuestro interior y empezamos a hablar con esta autoridad y esta seguridad y a ministrar, Él va a fluir por medio de nosotros. Podemos estar literalmente poseídos, si esta es la palabra correcta, por Dios, ¿sí?, dominados por Dios, y tener la capacidad de que el Espíritu de Dios fluya a través de nosotros conforme empezamos a tener esta mentalidad de que Dios lo hace a través de nosotros, que no somos nosotros, sino que es la capacidad de Dios a través de nosotros. Y conforme empecemos a compartir con la gente, tenemos que recordar esta gran verdad, que los dones del Espíritu son para eso. Dios toma cada individuo del cuerpo de Cristo
y le da dones específicos. En 1 Corintios capítulo 12 dice que el Espíritu Santo nos ha dado diferentes dones de acuerdo a su voluntad. En los versos 4, 5 y 6 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, es decir, maneras diferentes de trabajar. ¿Sí? Hay creatividad en el cuerpo de Cristo, no es que todos hacen lo mismo. ¿Sí? Hay ministerios donde hay simplemente una sola visión y todos tienen que hacer eso y no hay otra forma, parece, de servir a Dios, cuando Dios trabaja de formas diferentes, de formas distintas, pero es el mismo. Es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. Dios obra de esta forma, como dice el verso 7, que a cada uno se le da la manifestación del Espíritu con un propósito. ¿Y cuál es? Para el bien común, o para que aproveche a todos. Entonces, cuando Dios nos da algo, un don, un talento, una capacidad, no tenemos que llenarnos de orgullo como si procediera de nosotros, porque si recibimos alguna cosa buena, esto no viene de nosotros, como dice el libro de Santiago, sino que desciende del Padre de las luces. Entonces, viene de Dios, pero tampoco es como un premio personal, porque es un don, es un regalo, algo inmerecido. Y el propósito de Dios, al darnos un don, un talento, una capacidad, no es por nosotros, sino por aquellos que están a nuestro alrededor. Vos, mi querido amigo, mi querida amiga que estás escuchando, presta atención a esto. Sos la respuesta de Dios a alguien. Sos la respuesta de Dios a una necesidad presente. Sea en tu entorno, sea en tu familia, en algún lugar del mundo, no lo sé, pero cuando Dios te trajo a este mundo, Él tenía un propósito y un plan y te dio dones y talentos y capacidades para resolver situaciones que solo vos podés hacer. Tu vida es muy importante. Tus dones son muy importantes y tenés que comenzar a ponerlos a trabajar, a activarlos, porque son la respuesta a una necesidad presente. Son para el bien común o para provecho de todos. Quizás me digas, bueno, pero yo no lo siento, o no estoy consciente de esto. Es como que no tengo dones, que no tengo talentos. O tal vez pensás que esto es solo para personas o ungidos especiales, ya sea el pastor, un evangelista o las personas que ves en televisión o por internet. Pero esta es una promesa que Dios nos ha dado a todos los creyentes. Y aunque no lo sientas o aunque no estés consciente de eso, es una promesa en la palabra de Dios. ¿Sí? Es una promesa. Y es importante que entiendas esto, que tú tienes los milagros de otras personas dentro tuyo. Dios ha puesto algo que es como la semilla de un milagro para alguien más en tu interior. Y de ti depende que seas capaz de sacarlo y llevarlo a sus vidas. Las Escrituras dicen que esto nos ha sido dado a cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. Y nadie se quedó sin recibir. ¿Sí? Tal vez decís, bueno, el Espíritu repartió a todo el mundo, pero se olvidó de mí. No. A todos, dice, a cada uno le es dada la manifestación, uno por uno. Los que empiezan en su vida cristiana, reciben a Cristo en su corazón, son injertados al cuerpo de Cristo, cada uno recibe la manifestación del Espíritu para el bien común. Nadie se quedó sin recibir. Primera de Corintios 12 enumera 9 dones del Espíritu, tales como palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento, discernimiento de espíritus, hacer milagros, dones de sanidades, y también tenemos dones enumerados en Romanos capítulo 12, y tú tienes que estudiarlos por tu cuenta y ser consciente de que el Espíritu Santo ha puesto dentro tuyo una unción especial, capacidades especiales. ¿Con qué fin? Con el fin de ministrarle a la gente. Cada uno lo hace de manera diferente, no todos ministran a la gente como lo hace tal pastor, tal evangelista o tal persona que nosotros admiramos. No todos podemos hacerlo de la misma manera.
Dios utiliza tu vida de una manera diferente a cómo lo hace con otras personas. Tal vez tú no tengas ese don específico para, por ejemplo, pastorear una iglesia, para ser evangelista o para enseñar. Sin embargo, tú puedes también enseñar, aunque no ejerzas de lleno o como una vocación ese ministerio, pero puedes enseñar compartiendo tu fe con otra persona, pastoreando a aquellos que tal vez están necesitados, aunque no tengas el certificado de pastor o no hayas sido llamado a atender una iglesia, podés ejercer esto cuidando a aquellos hermanitos que empiezan en los caminos del Señor y necesitan esa palabra, esa ayuda, esa contención que vos podés darles, ¿sí? Entonces, podés compartir, podés evangelizar, podés enseñar, aunque no ejerzas directamente ese ministerio, pero el don o los dones que Dios ha puesto te capacitan para hacerlo de una manera más sencilla, de una manera cotidiana. Pero todas las personas en el cuerpo de Cristo tenemos esta capacidad de bendecir, ¿sí? Hay personas que han sido llamadas, por ejemplo, para predicar, pastorear iglesias, y Romanos 12 dice también que están los dones de, por ejemplo, de hospitalidad, el don de la administración. Tal vez tú eres esa clase de persona que tienes esa capacidad de hospedar a otros, de atender a la gente, el don de la misericordia, de ayudar a los necesitados. Es algo que sale de tu interior, que tal vez no tiene que ver con tu entorno, con tu cultura, con tu forma de ser. Tal vez te inspiran compasión a aquellas personas que están sufriendo, que están enfermas, y te dan ganas de ayudar a esas personas. Bueno, es el don de Dios que quiere movilizarse a través de tu vida. Romanos 12 continúa diciendo que algunas personas han sido llamadas a tener el don de dar. Es la capacidad de hacer riquezas, de generar ingresos, con la finalidad, no de que la persona se llene de plata y malgaste el dinero en cosas vanas y superfluas de esta vida, sino que dé ese dinero y esos donativos para apoyar el Evangelio. Ese es un don también, ¿sí? Ahora, no tienes que tener el don para colaborar o hacer donaciones. Lo puedes hacer en forma normal y cotidiana todos los días sin ejercer ese don, ¿sí? Entonces, tenemos capacidades específicas, pero todos podemos trabajar y llevar adelante el ministerio de ayudar a los demás. Otros tienen el don de la exhortación, otros el don de la administración, que se conoce en la iglesia como el don de servicio. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿sí? No solamente en la iglesia, en un templo, en un lugar de reunión, sino también en la vida cotidiana, en el trato que tenés con la gente, en tu trabajo, en tu familia, en tu barrio, en tu ciudad, en tu entorno, en la facultad, en el colegio, en la cancha de fútbol, en el área de deportes, en lo que vos estás practicando, amigos, comerciantes, estás ahí atendiendo en la carnicería y le das una palabra a alguien. El otro día estábamos con un grupo celebrando, un grupo de hermanos, estábamos celebrando una ocasión muy linda, muy especial, y bueno, comimos en un lugar, y el mozo que estaba allí, éramos un grupo de 15, más o menos 20 personas, y el mozo que estaba allí, ya cuando estábamos terminando, se acercó y empezó a hablar de Dios y se animó y estaba entusiasmado y nos hablaba, porque dice que nos escuchó hablar, que estábamos compartiendo del amor de Dios, de las cosas de Dios, oramos por los alimentos y demás, y esta persona se incentivó y empezó a hablarnos y a darnos palabra, y lo hacía en voz alta, y todos ahí en ese lugar, en esa parrilla, escuchaban, ¿sí? Una parrilla aquí en Argentina es un lugar donde, como un restaurante, donde se come, estábamos comiendo asado argentino, ¿sí? Para aquellos que no conocen, o aquellos que conocen, y seguramente que les gusta, bueno, estábamos comiendo asado argentino, y este hombre empezó a hablar, y contó que ahí en el bar donde él trabaja, ministra, y que él es profeta, que tiene palabra de Dios. Y bueno, muy lindo ese momento, aplaudimos, toda la gente miraba. Fue un momento maravilloso, pero ahí en tu comercio, en tu negocio, en el almacén,
en la peluquería, en donde sea, donde estés, ¿sí? En la universidad, a un profesor, a tus compañeros, a alguien. Siempre podés compartir y llevar el amor de Dios a través de los dones que el Señor te ha dado. Cuando ministras a la gente, la palabra nos enseña que tienes que estar ministrando las cosas que Dios ha puesto en tu interior. Todos tenemos que convertirnos en ministros, pero claro, puede ser una vocación de tiempo completo o desarrollar esta actividad en nuestros trabajos o donde quiera que nos encontremos. Si le ministras a tus vecinos o a la gente que está a tu alrededor, tenés que hacerlo siempre teniendo en cuenta de que es la capacidad de Dios en ti la que está obrando. No sos vos, es Dios a través de tu vida. Y cuando entendés esto, vas a ver y vas a descubrir que esos dones que están en tu interior van a comenzar a manifestarse. No menosprecies lo que Dios te ha dado porque no has sido llamado, por ejemplo, a uno de los cargos ministeriales o a tener una iglesia o a ser un profeta a las naciones o un evangelista, que son una vocación. Hay personas que están dedicadas a eso, pero no te menosprecies si tal vez no has sido llamado a eso. Donde estás, tenés que reconocer que el Espíritu Santo ha puesto una capacidad y tenés que compartir eso con la gente. Ministrarle a los que están a tu alrededor. Es la capacidad que Dios te ha dado y tenés que desarrollarla. Claro, pero para desarrollarla uno no nace sabiendo, ¿verdad? Vas adquiriendo capacidad, vas adquiriendo madurez con el tiempo y con la práctica. No va a ser todo perfecto la primera vez que quieras ministrar a la gente. Tal vez eso te está paralizando porque querés hacerlo de manera perfecta y ese miedo a equivocarte te está limitando. Mira, mi querido amigo, mi querida amiga, si cometés un error, Dios no se va a caer de su trono y la gente va a ver que hay sinceridad en tu corazón. Y aunque te equivoques y no hagas todo perfecto, el amor que te motivó, si es un amor genuino, si lo estás haciendo realmente porque querés ayudar a la gente, ellos lo van a percibir. Tu amor les va a ministrar, aunque no todo salga a la perfección. Así que empezá a ministrar a los demás, reconoce que Dios te ha dado un talento, una capacidad o varias. Empezá a compartir eso con la gente. Buscá a Dios en este tiempo. Consagrate a Dios. Pedile a Dios que te muestre qué don te ha dado y empezá a desarrollarlo. Es la capacidad sobrenatural de Dios que quiere manifestarse a través de tu vida. Padre del cielo, gracias por darnos esta bendición, estos dones. No los rechazamos. Queremos caminar y funcionar en ellos por medio de la sabiduría que tú nos das. Revélanos cuáles son los dones que has puesto en nuestras vidas y ayúdanos a practicar, a no tener miedo, a desarrollar y aunque cometamos un error, entender de que tú no te caes de tu trono y que la gente también va a entender de que lo hacemos por amor. Y vamos a ir creciendo porque reconocemos que nos has dado dones, talentos y queremos compartir esta capacidad sobrenatural que tú nos has dado con aquellos que lo necesitan. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.